Bueno, muy buenos días. Les saluda la doctora Jocelyn Cuadro desde un nuevo capítulo de Medisalud. Y pues con nosotros está nuestra doctora, la que siempre nos acompaña, la doctora María Alejandra. Un saludo para usted, doctora María Alejandra. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, doctora Jocelyn. Muy bien, gracias. Espero que usted también se encuentre bien. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Y bueno, cuéntenos a nosotros, a todos los televidentes, todo lo que lo están viendo, qué tema se va a abarcar hoy y cómo va a ser toda la metodología. Claro que sí, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, como lo es la fisiología del sistema respiratorio. También vamos a mencionar algunas de sus patologías y, por supuesto, sus métodos de diagnóstico. Así es, doctora María Alejandra. Pero antes de iniciar, tenemos como invitados especiales a los doctores Diomedes Sánchez, Diofer González, Alejandro Molina y Andrea Romero, los cuales pues nos aceptaron de forma amable la invitación para hablar un poco acerca del tema antes mencionado. Muy buenos días, doctores. Así es, Jocelyn. Y para comenzar, me gustaría comentarles a nuestros televidentes que la función principal de nuestros pulmones es el intercambio de gases. Y para que este proceso se lleve a cabo, es indispensable eh, que el aire viaje desde el ambiente hasta los alveolos que se encuentran en nuestros pulmones. Y pues viceversa, pues en cuanto al proceso de expulsión del aire, ¿cierto? Entonces, esta movilización del aire durante la inspiración, que es cuando ingresamos el aire a nuestros pulmones, debe vencer dos resistencias o dos obstáculos. La primera es la resistencia elástica de los pulmones, que en este caso lo que ocurre es que los pulmones se van a oponer a la distensión o a la amplificación. Y la segunda resistencia es la de la vía aérea, que en este caso se opone al paso del aire. Ahora, cabe resaltar que nuestros pulmones siempre van a tender a colapsarse y que, contrario a ellos, nuestro tórax siempre va a tender a expandirse. Sin embargo, cuando estamos teniendo una expiración normal, la expiración es cuando estamos botando nuestro aire, cuando estamos haciendo una expiración normal, tanto los pulmones como la caja torácica van a entrar en un equilibrio para poder pues, que se dé la respiración. Ahora, todo esto sucede en casos en los que una persona tiene sus pulmones sanos, o sea, en perfecto estado. Ahora, ¿qué sucede en los casos en los que una persona padece de alguna patología? Por ejemplo, el asma. Bueno, en el ejemplo del asma tenemos que esta es una afección que causa problemas para respirar, obviamente. Entonces, esto ocurre, ¿por qué? Porque las vías respiratorias que van hacia los pulmones se inflaman, o sea, se estrechan y se llenan de mucosidades, entonces al aire se le va a dificultar pasar por ahí. Entonces, normalmente cuando una persona inspira el aire, este va a entrar ya sea por la nariz o por la boca, dependiendo de la situación, y va a descender por la tráquea, va a llegar a los pulmones a través de los bronquios. Entonces, en el proceso de la expiración es, digamos que lo mismo, pero al revés, va a pasar de los pulmones a los bronquios, a la tráquea, al ambiente. Entonces, ¿qué pasa con el asma? En el asma, el aire al aire le va a costar salir y entrar a los pulmones, porque pues las vías aéreas van a estar estrechas, llenas de mucosidades, por todo el proceso que ya les venía comentando. Entonces va a ser un poco difícil para el aire pues pasar y hacer todo el proceso pues debido a la respiración. Entonces, bueno, ahora los dejo con el doctor, la doctora Andrea, qué pena. Ok, muchísimas gracias por esta invitación. En el día de hoy yo les traigo información importante sobre dos enfermedades. La primera es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que es la causante de la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. La disminución del flujo gaseoso se caracteriza más que todo
por causar una inflamación crónica con estrechamiento de las vías respiratorias y destrucción de las paredes alveolares. Durante el desarrollo de esta enfermedad inciden muchos factores. De todos ellos, el tabaquismo es el principal factor exógeno. Cabe resaltar que tenemos también factores endógenos que, si llegan a juntarse con los factores exógenos, por obvias razones tendrían un mayor riesgo para contraer la enfermedad y además influir en su severidad. Durante la evolución de esta enfermedad, la comprensión que hace el árbol bronquial facilita el colapso expiratorio de la vía aérea y al mismo tiempo dificulta el vaciamiento pulmonar. Entonces, de este modo, el flujo expiratorio máximo se agota con un esfuerzo expiratorio mínimo. Ahí es cuando establecemos una patología de flujo a todos los volúmenes pulmonares. Es por esto que cuando existe un aumento de la actividad respiratoria, el paciente no puede expulsar en el tiempo disponible para la aspiración un volumen normal, por lo que el pulmón no alcanza su posición de reposo basal. Ahora, hablando de la bronquitis crónica, esta es una inflamación e irritación de los conductos bronquiales, las vías respiratorias, que son las encargadas de llevar el oxígeno a los alveolos en los pulmones. Esta irritación causa acumulación de mucosidad. La causa principal de esta enfermedad suele ser una larga exposición a irritantes que dañan los pulmones y las vías respiratorias. Un ejemplo de este es el humo del cigarrillo. Esto es una causa principal. Ahora, para diagnosticar estas patologías, el método más utilizado es la espirometría. Existen varios tipos de estas, pero actualmente la más destacada son los neumotacógrafos. Hoy en día no hay una cura para la bronquitis crónica, pero el tratamiento puede ayudar con los síntomas, retrasar el progreso de la enfermedad y mejorar su capacidad de mantenerse activo. Hay tratamientos para prevenir o tratar las complicaciones de la enfermedad, como lo son los cambios de vida, los cambios de estilo de vida, medicamentos como los broncodilatadores o terapias de oxígeno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Ahora les vamos a dar la palabra a los doctores, a Diomedes y al doctor Alejandro, que nos van a hablar un poco acerca de esta técnica de espirometría que nos estaba comentando anteriormente la doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Alejandra. Primero que todo, me gustaría saber si se me está escuchando bien. Perfecto. Bueno, la espirometría es una prueba que evalúa la capacidad funcional respiratoria a través de medidas de los volúmenes y los flujos pulmonares. Es una prueba fundamental lo que es el diagnóstico, el seguimiento y el control de enfermedades respiratorias. En este caso es una prueba muy fundamental y en el seguimiento de los pacientes que tienen enfermedades pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, también el asma, que sirve para valorar la incapacidad funcional y también nos sirve como medida de monitorización de las enfermedades respiratorias. Para realizar una espirometría hay una serie de instrucciones previas. Fundamentalmente hay que dejar de fumar, hay que hacer la prueba con ropa floja o que no esté muy apretada la cintura, dejar de tomar café, bebidas excitantes y si toma inhaladores hay que suspenderlo 24 horas antes. Me gustaría explicarle, doctores, brevemente cómo se hace. Uno le explica primero que todo a la paciente que le vamos a hacer una prueba para medir sus capacidades respiratorias. Bueno, se le dice a la paciente que con la nariz tapada va a respirar por el tubo, primero despacio y uno marca como el ritmo y uno después le dice que coja mucho aire y luego que sople fuertemente y seguido el movimiento debe ser muy rápido, como si fuese, por ejemplo, como si fuese a apagar una vela. El primer segundo rápido y luego vaciar la respiración y cuando no tenga nada de aire, volver a coger aire. Esto hay que hacerlo 3 veces para que la prueba sea más segura y así poder tener una evaluación más exacta. Muchas gracias, doctores, por esta invitación. Ahora sí, mi compañero, doctor. Pues bueno, siguiendo con lo que dice mi compañero, el doctor Diomedes, pues si tu médico llegara pues
a sugerirte una prueba en el caso de que de una espirometría, en caso de que él tenga sospecha de que tus signos o síntomas pues, pueden deberse a una enfermedad pulmonar crónica, como la siguiente, que serían el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, efisema, fibrosis pulmonar. Pues si ya pues, te han diagnosticado el trastorno pulmonar crónico, pues la espirometría sería una forma de comprobar cuán bien funcionarían tus pulmones y medicamentos si presentas problemas respiratorios, y estos estarían bajo control. También podría realizarse o solicitarse lo que sería una espirometría antes de que te sometas a una cirugía electiva para realizar que si están en completo funcionamiento lo que serían tus pulmones adecuado para soportar la rigurosidad de una operación. Pues entonces asimismo la espirometría puede también usarse como para detectar trastornos pulmonares relacionados en el ámbito laboral. Entonces, tenemos también la administración que sería de broncodilatadores, donde se administran un medicamento donde debe realizarse con una cámara espaciadora, la cual debe ser adecuada a la edad y al tamaño del paciente. El medicamento pues recomendado sería salbutamol y pues se administrará la dosis recomendada en niños y adultos. Alejandra. Bueno, doctora María Alejandra, es muy importante lo que los doctores dicen, ya que pues estas patologías son muy importantes, no solamente para tenerla en cuenta nosotros como doctores, sino también nuestros pacientes. Y pues hablando de una de esas patologías, voy a hablarles un poquito sobre lo que es la enfisema, que es una acción pulmonar que causa dificultades para respirar. Para las personas que padecen de esta enfermedad, tienden a tener daños en los sacos de los aires, de los pulmones, en los alveolos. Y pues tenemos que tener en cuenta que la causa principal de dicha patología pues son las exposiciones transmitidas por lo que es el aire. Ya vendría siendo como el humo del tabaco, el humo de la marihuana o pues también como la contaminación atmosférica. Bueno, en la fisiopatología hay una destrucción gruesa de los sacos de aire o los alveolos, como les venía diciendo ahorita, en la parte, o sea, en esta patología. Hay una sobreinflamación y pues persistente que esta va a llevar a que dañe la elasticidad de los pulmones, causando lo que vendría siendo una disminución del flujo expiratorio máximo y una disminución en lo que vendría siendo la tracción radial en la vía aérea, de lo que conlleva a una disminución en el calibre, y pues esta obviamente va a dificultar lo que vendría siendo la respiración. Tenemos que también tener en cuenta que pues hoy en día hay varios métodos los cuales pueden aplicar a un paciente con enfisema, como la cirugía, que vendría, en esta cirugía se hace como una reducción de volumen, la cual consiste en mejorar lo que vendría siendo la respiración en algunas de las personas con enfisema pulmonar ya muy grave, o sea, ya lo último. Y pues también tenemos que tener en cuenta que hay 3 técnicas de tratamiento para lo que es el enfisema. La primera es el implante de válvula en los endobronquiales unidireccionales. Esa es la primera, que promueve lo que vendría siendo la atelectasia al bloquear el flujo inspiratorio. La aplicación de sustancias esclerosantes, que es la segunda, a través de la vía aérea. Y la tercera, que vendría siendo lo que es la creación de las vías alternativas a la salida del aire. También teniendo en cuenta que, pues, como última opción, ya cuando se podría decir que ya esto está en su última etapa, el trasplante de pulmones, que esa sería como la tercera. Ya podría continuar, doctora. Tienes toda la razón, doctora Jocelyn. Es bastante importante cuidarnos para evitar llegar a todo este extremo.
Y bueno, continuemos con lo que nos trae para comentarnos el doctor Diofer el día de hoy. Bueno, buenos días, queridos colegas y queridos televidentes. Yo les explico acerca del neumotórax. Vamos a comprender que un neumotórax es la presencia de aire que hay en el espacio intrapleural. Como ya bien sabemos, existe dos tipos de pleura, la visceral y la parietal, ¿sí? Entonces, el espacio que está aquí en el espacio intrapleural, esto es lo que va a causar un mayor colapso del pulmón. Hombre, y si hay un mayor colapso del pulmón, se disminuye la hemodinámica del paciente. Y si se disminuye la hemodinámica del paciente, vamos a tener pues complicaciones como lo son hipoxia y un dióxido de carbono elevado, ¿sí? Ahora, dentro de las clasificaciones podemos encontrar el neumotórax espontáneo y el adquirido. En el espontáneo existe lo que son el primario y el secundario. El primario, más que todo, se da en los pacientes jóvenes cuando no tienen ninguna patología previa. Y el neumotórax espontáneo secundario se da más que todo en pacientes ya pues de avanzada edad y que ya tienen una patología previa al neumotórax, por ejemplo, exposición al cigarrillo y demás. En cuanto a este diagnóstico, vamos a encontrar que los diagnósticos de certeza, o sea, los más precisos son las radiografías de tórax y el TAC. Y vamos a tener en la radiografía de tórax, se le manda a hacer una radiografía anterior-posterior, y aquí pues uno se va a dar cuenta si el pulmón como tal está colapsado o no está colapsado. Y también vamos a darnos cuenta si hay presencia de derrame de líquido y demás. Ahora, en el tratamiento vamos a encontrar que los dos objetivos fundamentales son la reexpansión pulmonar y la prevención a futuras recurrencias. Bueno, en la reexpansión pulmonar vamos a tener pues el tratamiento inicial, que se le da con mucho reposo al paciente, y una oxigenoterapia, ¿sí? Pues esto favorece a la absorción de líquido, como yo dije anteriormente, esto es la presencia de líquido. Entonces esto ayuda, es de mucha ayuda, y esto se puede dar en el neumotórax espontáneo primario y en el neumotórax espontáneo secundario, ¿sí? Y pues en el neumotórax espontáneo primario vamos a tener pues que el paciente sí presenta síntomas, tiene dolor en la cavidad torácica y presenta disnea, dificultad para respirar. En los pacientes con neumotórax espontáneo secundario, estos son asintomáticos, y se aplica también el tratamiento de la oxigenoterapia. Y en la evacuación del aire intrapleural, esto se hace más que todo, es con un tubo que va a absorber el aire que se encuentra en el espacio intrapleural. Y pues en el neumotórax de tipo traumático, vamos a tener también que se trata pues con la inserción de un tubo y se le saca este aire, y la reparación de la herida penetrante. Ahora, una cosa muy importante, y se me faltó, y faltó un poco explicarlo, en la clasificación, como lo dije ya anteriormente, está el espontáneo y la que es adquirida. En la adquirida, que me faltó como que explicar un poco, está la iatrogenia y el traumático. En la iatrogenia es un daño causado por el personal de la salud, claro, no queriendo ellos. Y en la traumática vamos a encontrar que esta se subdivide en dos, en abierta y traumática. La traumática, pues como lo dice pues su nombre,
por un trauma, por una esta fractura y demás. Y la abierta por una punción, ya sea por esta arma blanca y demás. Bueno, muchas gracias a todos los doctores por la intervención, por enriquecernos con este conocimiento. Y pues creo que esto es algo muy importante y vemos que uno de los factores de riesgos es, dígame doctor, ¿quiere decirme algo? Ok, calzaron la mano. Bueno, y como les venía diciendo, uno de los factores pues que vemos en todas estas patologías de riesgo es el uso de tabaco. No sé, doctora María, usted qué nos pueda decir, aportar también en esto, ya que es algo pues que se está dando mucho. Así es, doctora Jocelyn, como tú dices, el uso del tabaco es como el punto de encuentro de cada una de estas patologías y es que ese humo es bastante tóxico y puede llegar a afectar bastante a nuestros pulmones como lo hemos venido pues comentando en cada una de estas patologías. Y pues si no es tratada adecuadamente y no se diagnostican cualquiera de estas patologías de forma temprana y oportuna, pues se puede llegar a algunos extremos que quisiéramos evitar, ¿cierto? Y pues nada, darle las gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias por atender nuestra llamada, por explicarle a nuestros televidentes esta parte de la anatomía que de pronto no conocían o que es algo que les va a servir en algún momento, así sea para comentarlo en sus casas. Y nada, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación.